Capítulo 2. Vita se asomó al balcón de su dormitorio para admirar la bahía de Nápoles. Bajo el cielo azul, las colinas distantes y las pequeñas villas de pescadores, a un lado de las rompientes olas, eran tan bellas que contuvo el aliento. Con una sensación de entusiasmo se dijo que había ganado. Había llegado a Nápoles y estaba a punto de iniciar la aventura en la que había puesto el corazón. Todo había sido mucho más sencillo de lo que imaginara. Después de que el general permitiera su viaje a Italia antes de la boda, se había mostrado impaciente de que se llevara a cabo. Ella adivinó que lamentaba un poco habérselo prometido y también sospechaba que Lord Bantam tenía algo que ver en el asunto. Pero el general era un hombre de palabra, y después de prometerle que iría a Roma y a Pompeya no la defraudaría. Solo ante Charles Vita se atrevió a confesar que los planes que tenía en la mente no se limitaban a adquirir cultura. «Será muy sencillo», Charles le dijo. «Encontrar un barco que me lleve desde Nápoles hasta Beirut, que es el puerto más cercano a Damasco. Tendrás que convencer a Lady Crowen de que te acompañe. ¿Y si se rehúsa? Ya veré cómo me las arreglo», contestó Vita con vaguedad. Charles le dirigió una intensa mirada. «Supongo que no pensarás en algo tan absurdo como viajar sola». «Si pensara que te vas a atrever, juro que ahora mismo iría a decirle la verdad a tu padre. Si me traicionaras así, si fueras tan ruin, jamás volvería a dirigirte la palabra. Lo preferiría a la tortura de pensar en todos los peligros a que te enfrentarías si cometieras alguna locura por tu cuenta. Piensa, Vita, en que durante toda la vida has estado muy protegida. En tus viajes al extranjero siempre te ha acompañado tu padre». Vita no contestó y él añadió: «Prométeme, júrame por lo más sagrado, que no harás nada que te ponga en peligros serios». «¿A qué llamas peligros serios? Eres demasiado hermosa y joven para viajar por el mundo sin un pelotón de soldados como escolta». Vita sonrió. «Qué divertido sería. Pero no puedo imaginar que la oficina de guerra acceda a proporcionarme un pelotón para mi uso personal». Charles suplicó, amenazó, discutió. Pero cuando ella partió se quedó con la incómoda y dolorosa sensación de que Vita haría lo que deseaba. Y esa fue su intención desde el primer momento. Había sugerido comenzar su viaje en Nápoles. «Será más rápido y cómodo ir directamente a Nápoles por mar», le dijo a su padre. «Siempre temo cuando viajo en tren que mi equipaje se pierda o bajar en una estación equivocada». «No será lo mismo sin ti, papito. Llevas el más eficiente de los guías. Hace años que conozco a Davenport y él se encargará de tu equipaje y de todo lo demás. Tú solo debes ocuparte de disfrutar». Sin embargo, había estado de acuerdo con la sugerencia de Vita. Los había acompañado a embarcarse y después de abrazarla y besarla varias veces le indicó a Lady Crowen con tono no exento de preocupación: «Cuídela bien, por favor». «Por supuesto que lo haré, Sir George». Tal como había supuesto Vita, Lady Crowen estaba encantada de viajar a Italia. Además sentía gran afecto por la joven y le estaba muy agradecida por haberla elegido como dama de compañía. El guía, Edward Davenport, era un hombre de mediana edad, de cabello cano y carácter tranquilo y cortés. A Vita le había parecido bastante aburrido. Pero al segundo día de viaje, cuando se percató de que conocía muy bien Siria, logró que le contara muchas cosas que ignoraba y que le serían muy útiles. Como no deseaba despertar sus sospechas acerca del verdadero motivo de su curiosidad, se las ingenió para hacerle creer que su interés nacía de lo mucho que le agradaban los caballos árabes. El general ya le había hablado de los pura sangre árabes que había en Inglaterra, así que ella sabía bastante del tema. Durante la conversación mencionó como de forma casual a su prima, la honorable Jane Digby y el Medab, como le había dicho Beville que la llamaban en Siria. Se produjo una pausa y Vita advirtió que Edward Davenport se sentía confuso y no sabía cómo abordar el tema de la mujer que tanto había escandalizado a la familia de Vita. Pero ella estaba preparada. «No debe temer hablar de la prima Jane conmigo», le dijo. «Otro primo, Beville Ashford, me habló tanto de ella que siento como si la conociera. Me temo que su prima ha llevado una vida bastante controvertida, señorita Vita, y como puede imaginar, incluso en Siria, su matrimonio con un jeque musulmán ha generado muchas críticas». «Sí, por supuesto que lo sé. Pero tengo entendido que el jeque Abdul Medjuel el Medab es un noble árabe».
Es verdad, su sangre es tan azul como la de su esposa. Hábleme de la prima Jane, suplicó Vita. Pero el señor Davenport le temía demasiado al general como para mostrarse indiscreto. Es muy hermosa, se limitó a decir. A Vita le resultó imposible sacarle nada más. Sin embargo, ciñéndose al tema de los caballos, aprendió un poco acerca de las tribus árabes. También confirmó que, como ya le había dicho Beville, el desierto podía ser un lugar peligroso. El desierto árabe está en permanente estado de guerra. Las escaramuzas y asaltos son para sus habitantes el pasatiempo diario. Vita lo escuchaba atenta y él prosiguió. Las dos más grandes tribus rivales son los Sammer y los Anacé. El esposo de su prima es jeque de una rama que pertenece a los Anacé. ¿Se odian? Su rivalidad ha existido durante siglos, y el solo hecho de que una tribu se aventure en el territorio de la otra suele ser asunto de vida o muerte. ¿Cómo le pareció que la había asombrado? Continuó. Pero no siempre es tan dramático. Algunos beduinos solo son bandoleros que han encontrado la forma de aprovecharse de los viajeros sin ningún escrúpulo. ¿Cómo? A mí me sucedió una vez. Viajaba en una caravana con varios turistas cuando una banda de ladrones nos atacó en medio de un gran despliegue de gritos, galope veloz, disparos de trabuco y amenazándonos con sus lanzas. ¿Se asustó? Preguntó Vita con curiosidad. Fue desagradable, reconoció el señor Davenport, pero tenía la sensación de que nuestras vidas no peligraban. ¿Y qué sucedió? Tomaron todo lo que pudieron llevarse en las manos. Entonces de pronto apareció otro grupo de jinetes. ¿Quiénes eran? Todos miembros de la misma tribu. Fingieron espantar a los primeros y derrotarlos para luego exigir recompensa por habernos salvado la vida. Así que tuvieron que pagar doble. Por supuesto, era el objetivo de toda esa escena. A Vita todo le parecía fascinante y reforzó su decisión de ir a Siria. La idea había cobrado peso en su mente antes de salir de Inglaterra, cuando Lord Bantam los visitó para desearle buen viaje. Era evidente que Sir George le había dicho que Vita aceptaba su propuesta de matrimonio y a ella le pareció que mostraba una brillante mirada de triunfo y una sonrisa algo desagradable. Nos casaremos un mes después de que regrese del extranjero, le dijo. El príncipe de Gales y la princesa Alejandra me han insinuado que les gustaría estar presentes en la ceremonia. ¡Qué gran satisfacción para usted!, comentó Vita con cierto sarcasmo, pero al comprender que había sido poco cautelosa se apresuró a agregar. Sé que una boda con invitados tan importantes será un reto a mis nervios. No debe asustarse, contestó Lord Bantam con arrogancia. Yo le diré lo que debe hacer y cuidaré de que no cometa errores. Es usted muy amable, contestó Vita simulando gratitud. Estaban a solas en el salón y Lord Bantam le tomó una mano entre las suyas. Estoy seguro de que seremos muy felices juntos. Tengo mucho que enseñarle y espero que sea una alumna dócil. Sí. Claro, le era difícil no estremecerse por el contacto de sus manos. Ante la presión de los dedos gordos y fuertes, sintió un deseo salvaje de retirar su mano. Entonces, cuando él la rodeó con un brazo, supo que intentaba besarla. Movió la cabeza con rapidez así que los labios de Lord Bantam solo rozaron su mejilla. Sin embargo, aún ese solo contacto le provocó una sensación de asco y horror tan intensa como si la hubiera tocado un reptil. No había duda. Lo detestaba y tenía razón cuando le dijo a Charles que no se casaría con él aunque fuera el único hombre sobre la tierra. Se zafó del abrazo. Creo que papá lo espera. Tiene muchas cosas que discutir con usted y no debemos hacerlo esperar. No hay prisa. Su voz le indicó a Vita que debía mantenerse fuera de su alcance. Se acercó con prisa a la puerta y la abrió. Así resultaría imposible que volviera a tocarla porque los lacayos que estaban de servicio en el vestíbulo podrían verlos. En adelante Vita se cuidó mucho de no permanecer a solas con Lord Bantam. En varias ocasiones notó que él trataba de encontrar la forma de permanecer a solas con ella pero siempre logró evitarlo. Sabía que su comportamiento no lo complacería pero quizá pensara que se debía a su juventud y natural timidez sin sospechar ningún otro motivo. Lord Bantam es horrible, jamás me casaré con él, se había dicho Vita cuando el barco salía de Puerto Inglés, y lo repitió 1000 veces durante el viaje. Pero estaba tan ocupada planeando lo que debía hacer que le fue fácil olvidarse de la amenaza que significaba Lord Bantam si regresaba a Inglaterra sin una solución.
Cada día que la alejaba del hombre que su padre le había designado como esposo se sentía más y más segura de que estaba en lo cierto al oponerse a un matrimonio que sin duda probaría ser tan desastroso como el de su prima Jane con Lord Ellenborough. Le resultaba imposible no pensar con placentera anticipación en Jane y su salvaje y emocionante vida. Bevill había hecho nacer esa imagen en Vita al decirle que Jane era una romántica aventurera que buscaba el amor, el verdadero amor que ella estaba segura de que la esperaba en algún lugar del mundo si era capaz de encontrarlo. ¿Crees que lo encontró con su jeque?, preguntó Vita. Le tomó bastante tiempo, sonrió Bevill. Sufrió muchos desengaños sentimentales antes de llegar a Oriente y encontrar al que ahora llama su amado y adorado. Cuéntame sobre los amores en los que fracasó, había rogado Vita, pero Bevill negó con la cabeza. Eres demasiado joven y curiosa. Si tus padres supieran que te he mencionado siquiera a Jane, me arrojarían de su casa. No eres la única persona que habla de ella. Era verdad. Para entonces Vita ya tenía una semblanza bastante precisa de la vida de Jane. Mucha gente se mostraba encantada de contar lo desdichada que había sido cuando su amante, el príncipe Felix Schwarzenberg, la había abandonado justo cuando la Cámara de los Lores le concedió el divorcio de Lord Ellenborough. Sola, con el corazón destrozado y 2 niños, alguien con menos fuerza de carácter habría sufrido un colapso. Sin embargo, poco tiempo después, la familia se enteró de que Jane estaba en Bavaria, como amante del rey Ludwig, de quien se había enamorado. El rey era un hombre culto, encantador y algo excéntrico. Se sabía que le atraían de forma irresistible las mujeres hermosas. Jane vivió en Múnich y al principio fue muy feliz. El rey le contagió su entusiasmo por la escultura y la pintura y sembró en ella un amor por Grecia que lograría su culminación cuando el hijo del rey Ludwig, Otto, se convirtió en rey de ese país. Antes que eso sucediera, Jane, ante el asombro de todos, se casó con el barón Karl Theodor von Benningen, un noble bávaro. Eso fue posible solo porque el rey Ludwig en persona intercedió ante el Vaticano para que permitiera que el barón, católico devoto, se casara con una divorciada. Vita desconocía la razón del fracaso de ese matrimonio. Al parecer las cartas de Jane a sus familiares no fueron muy reveladoras. De lo que sí se enteraron con horror fue de que un griego, el conde Spiridon Theotoki, el hombre más atractivo y apuesto de ese país, se había enamorado de ella. Circuló una historia sobre un terrible duelo del que el conde había salido herido con gravedad en el pecho. Vita había oído que salvó la vida solo gracias a los cuidados que Jane le dedicó. En cuanto se recuperó, Jane se fugó con él a París huyendo otra vez del matrimonio, la respetabilidad, el marido y los hijos. Tuvo lugar un segundo divorcio y los Theotoki abandonaron París para instalarse en su nueva casa en Cádiz. Al fin sentó cabeza. Supo Vita que habían exclamado sus tías y tías abuelas con aire triunfal. Ahora recemos porque se comporte como es debido. Vita admiraba la bahía de Nápoles, cuyas extrañas luces etéreas la hacían diferente de todo lo que había visto hasta entonces. Se preguntó si la atmósfera y la belleza del Mediterráneo habrían tenido algo que ver con la inquietud que hiciera que Jane, después de 15 años, rompiera otro matrimonio. O quizá habían sido solo la fascinación y el encanto del rey Otto, de quien el conde Spiridon era ayuda de campo, o algo salvaje y primitivo que reinaba en la atmósfera y que hacía que Grecia fuera diferente de todos los lugares donde Jane había vivido. Vita podía comprender que la hubiera subyugado el romántico idealismo de un joven rey combinado con la belleza clásica, herencia de las pasadas glorias de Grecia. Y sin embargo ni siquiera un rey fue capaz de brindarle el amor que ella buscaba. Después de eso su familia hablaba en susurros y tuvo que prestar gran atención para captar algo de lo que se consideraba impropio de sus jóvenes oídos. Así se enteró de la aparición del general Albano en la vida de Jane. Dijo, comentó una de sus tías, que era un hombre espléndido, muy alto, apuesto y más seductor a sus 60 años que muchos hombres con la mitad de su edad. Vita pudo escuchar cómo contenían el aliento por el asombro. Parecían escandalizados y observó cómo los destellos en las miradas revelaban que esos labios apretados en gesto de desaprobación eran solo un simulacro.
Jane se volvió loca por él. Vivieron juntos en las montañas, galopaban como salvajes durante el día y por la noche dormían en un campamento rodeados de bandoleros. Sí, bandoleros. Creo que perdió la razón. Fue escandaloso, desagradable. Jamás debimos volver a hablar de ella. Pero Vita sabía que solo la condenaban de palabra. En realidad todos anhelaban estar al tanto de cuánto hacía Jane, hablar de ella, saber más de lo que ya sabían sobre su fantástica e intrigante vida. Jane provocaba que todo lo que ellos hacían pareciera mediocre y descolorido. Un escritor francés amigo de la familia que la había conocido en París les había relatado algunos de sus escándalos. La admiraba intensamente y cuando volvió a encontrarla en Atenas, escribió a Inglaterra elogiando con largueza su perfecta figura, la cabellera castaño dorado, sus aristocráticas manos y el profundo azul de sus grandes ojos. Su piel tiene esa blancura tan característica de los ingleses, escribió. Se ruboriza con facilidad y sus pasiones parecen agitarse dentro de una prisión. Ese tipo de lenguaje se consideraba escandaloso, en especial si provenía de un forastero, pero Vita sentía que lo comprendía y pensaba que habría sido el final perfecto de la historia si Jane hubiera encontrado la felicidad con su bandolero albanés. Pero Jane abandonó al general Hadjipetros, jefe de los pellicares. La había desilusionado como tantos otros antes que él y otra vez sintió que su corazón se quebrantaba. A los 46 años abandonó Grecia y visitó Siria. Allí, según supo Vita, encontró el amor verdadero que había buscado durante toda su vida. Lo que deseo preguntarle, se dijo, es si todos esos hombres, toda esa desdicha, todo ese quebranto del corazón valieron la pena. En su mente se produjo una pausa antes de continuar formulando la pregunta. Si Jane hubiera conocido a su jeque cuando tenía mi edad, ¿habría deseado a otros hombres o hubiera vivido feliz con él para siempre? Sabía que solo Jane podía contestarle y por eso estaba decidida a ir a Siria. Y el destino parecía estar de su lado. Antes de llegar a Nápoles, Lady Crowen había caído enferma. La causa pudo ser el mal tiempo que enfrentaron en la bahía de Vizcaya, alguna comida o quizá, pensaba Vita, que ya era demasiado mayor para viajar. De cualquier modo, en cuanto llegaron a puerto la condujeron al mejor hotel de Nápoles y la obligaron a guardar cama. Edward Davenport había reservado una suite para ellas. Era muy cómoda y Vita no sintió ningún remordimiento por dejar a Lady Crowen al cuidado de Marta mientras ella salía a conocer la ciudad acompañada de su guía. No solo le interesaba lo que veía, también deseaba orientarse. Como era muy inteligente y sabía usar su astucia cuando se trataba de salirse con la suya, le resultó fácil, en cuanto terminaron de recorrer la ciudad, decirle al señor Davenport que deseaba volver al hotel para saber cómo seguía Lady Crowen. Pero en realidad lo que hizo en cuanto llegó al hotel fue deslizarse hacia una salida lateral. Desde allí en un carruaje de alquiler se dirigió hacia una oficina naviera. El encargado, un italiano de ojos oscuros y susceptible a la belleza, quedó anonadado ante la presencia de Vita. Parecía dispuesto a ponerle la oficina y él mismo a sus pies si lo deseaba. Se apresuró a informarle sobre todo lo que ella deseaba saber. Sí, casi a diario había barcos que partían de Nápoles y se detenían en Beirut. Sí, podría conseguirle un guía de confianza, alguien eficiente que no solo conocía Siria sino que también hablaba árabe. Le recomendó un barco que zarpaba a la mañana siguiente muy temprano y que consideró cómodo y adecuado para alguien tan adorable. Vita esperó hasta que apareció el guía, que parecía haber surgido del sombrero de un mago. Pensó que era un hombre agradable que cubría todos los requisitos que ella solicitara. Ya había decidido que antes de llegar a Siria debía aprender algo de árabe. Le irritaba pensar que a pesar de hablar 4 idiomas no tenía ni la más vaga idea del árabe, pues sabía que le sería de gran ayuda durante el viaje que se proponía emprender. Tendría que recorrer más de 100 kilómetros desde Beirut hasta Damasco. Sería una travesía peligrosa y necesitaría la compañía de alguien que supiera cómo evitar los asaltos de los bandoleros, así como también alquilar la caravana de caballos y camellos en los que debían viajar. El guía le informó que su nombre era Dira y que era mitad árabe. Le pareció un hombre bien educado, y aunque no tenía forma de juzgar si su árabe era bueno o malo, al menos parecía hablarlo con fluidez.
Vita le dijo que deseaba llegar a Damasco para visitar a su prima, la honorable Jane Digba y el Merab. El señor Dira pareció impresionado. La dama es muy conocida, dijo, y muy respetada. Su casa es muy hermosa. Contrató al señor Dira y le pagó al empleado el importe de sus pasajes. Después de acordar con su guía que se reunirían en el barco a las 7 de la mañana, volvió al hotel. Había dado el primer paso hacia su gran aventura, pero aún le quedaba mucho por hacer. Debía obtener dinero. Aunque llevaba cierta cantidad para sus compras, la mayor parte del dinero estaba a cargo del señor Davenport. Después de pensarlo, Vita decidió que había llegado el momento de vender las joyas que llevara consigo para ese propósito. Sabía que tendría que contestar preguntas difíciles y hasta embarazosas, pero avanzó resuelta hacia un empleado del hotel para preguntarle quién era el mejor joyero de Nápoles. El hombre la miró sorprendido. El señor Davenport acaba de subir a su habitación, señorita. Si necesita que la acompañen, puedo avisarle. No, no, está cansado, ha tenido un día pesado. Además, deseo darle una sorpresa a él y a la condesa, que como usted sabe está enferma. Convencido por la expresión infantil e inocente de los ojos azules, la envió acompañada por uno de sus empleados en un carruaje de alquiler con el que le aseguró era el joyero más honesto de toda Italia. El empleado de la joyería la condujo hacia una oficina situada en la parte posterior. Vita le explicó al propietario que deseaba darle una gran suma de dinero a su amiga, la condesa, porque su hijo había contraído fuertes deudas de juego. Si le digo que voy a vender mis joyas, sé que no lo permitirá, explicó, así que debo hacerlo a escondidas. Una vez que le entregue el dinero, será demasiado tarde para que se rehúse. ¿Está segura de que las joyas son suyas, señorita?, preguntó el joyero. Pero su inquietud se calmó ante la claridad de la mirada de Vita y la calidez con que explicaba sus deseos de ayudar a unos amigos en aprietos. Soy rica, señor, pero no creo merecer ese privilegio si no intento ayudar a quienes no tienen tanta suerte como yo, y si permito que mis amigos sufran. Su buen corazón habla muy bien de usted, señorita. Le entregó una gran suma de dinero. Ella sabía que era la justa por el valor de sus joyas. Ya había sorteado el segundo obstáculo. Solo restaba salir del hotel por la mañana sin que nadie se diera cuenta de ello. Marta ya había abierto su equipaje, pero por fortuna dejó las maletas y valijas en el vestíbulo, fuera del dormitorio. Vita no tenía intenciones de llevarse todo, solo lo que consideraba indispensable para Damasco y, por supuesto, sus trajes de montar. Cuando se quedó sola, tomó una valija, la llevó a su dormitorio y metió en ella con rapidez y eficiencia lo que había elegido. Entonces se sentó a escribir una carta para Lady Crowen. En ella le explicaba con toda franqueza que deseaba ver a su prima Jane, de la que tanto había oído hablar desde que era pequeña, que sabía bien que no le permitirían visitarla si lo pedía, así que había decidido hacerlo por su cuenta y que viajaba a Siria acompañada por un guía muy competente. La carta proseguía: espero, querida Lady Crowen, no estar ausente más de 3 semanas. Desearía que usted y el señor Davenport me esperaran aquí. Cuando regrese discutiremos qué vamos a decirle a papá si es que le decimos algo. Le suplico que no le escriba por el momento. Solo conseguiría inquietarlo. Sabe lo ocupado que está y que sería inútil que se preocupara al saber que me fui a Siria. En 21 días o quizá menos estaré de regreso. Tengo entendido que todos los días zarpan barcos de Beirut. Hizo una pausa para releer lo que había escrito y añadió con gesto travieso: quizá el señor Davenport sea tan gentil como para recuperar las joyas que le vendía un respetable joyero cuya dirección incluyó. Le conté una triste historia sobre un joven que había perdido una gran suma en las mesas de juego. El señor Davenport podrá decir que el jugador se recuperó y que desea reembolsarme el dinero que le presté. Dudo de que ninguno de nosotros desee que papá haga preguntas acerca de la pérdida de mis joyas cuando volvamos. Después de otra pausa agregó: por favor, le suplico que me disculpe si mi actitud le causa alguna molestia. Le aseguro que no es un acto impulsivo, sino algo que he pensado con calma porque afectará mucho mi futuro. Debo ver a mi prima por razones personales y es por eso que espero que su señoría no se enfade conmigo, sino que me comprenda y me envíe sus buenos deseos para que vuelva a salvo.
Vita firmó y selló la carta dirigida a Lady Crowen y la depositó en su tocador. Sabía que Marta la encontraría la mañana siguiente cuando acudiera a atenderla. Podía imaginar con claridad la confusión que se crearía en cuanto se percataran de que había desaparecido. Pero ya no podrían hacer nada. Estaba segura de que la esperarían sin avisarle enseguida a su padre, pues sabían que los culparía de no cuidarla bien. Vita había pensado en confiar su secreto a Marta y quizá llevársela consigo, pero Marta no tenía espíritu aventurero. Aunque adoraba a Vita, siempre se estremecía cuando se mencionaba su gran parecido con Jane. Como le tenía gran afecto, le resultó difícil controlar el impulso de dirigirse a su dormitorio y pedirle que no se preocupara por ella, pero sabía que si lo hacía Marta le impediría realizar el viaje. En realidad Marta estaba encantada ante el hecho de que le hubieran elegido un prometido de tanta importancia social. Pero Marta, quiero enamorarme, le había dicho Vita cuando hablaban de su compromiso. Ya te enamorarás después de casarte, como puedes estar segura, porque un marido es lo que toda mujer desea. Su señoría te cuidará. Te sentarás a la cabecera de su mesa, recibirás a sus invitados y si Dios lo quiere le darás hijos. Vita se había estremecido. Sin embargo, en aquel momento comprendió que no valía la pena discutir con Marta. Ella no la ayudaría a escapar de un matrimonio que aprobaba. Solo le quedaba la prima Jane y decidió que viajaría sola desde Nápoles hasta Damasco. Al terminar de escribir la carta, Vita se metió en la cama. Ya antes Marta la había ayudado a desvestirse. Te despertaré a las 8, pequeña, le dijo al retirarse. Que sea un poco más tarde, Marta. Estoy cansada. Creo que dormiré hasta las 8:30 o 9. Entonces esperaré a que llames. Me parece una idea excelente. Debe ser el calor lo que me agotó tanto. ¿No te sientes enferma? No, nada de eso. Y, por favor, avísale al señor Davenport que saldremos hacia Pompeya a las 11 de la mañana. Así lo haré. Buenas noches y que Dios te cuide. Buenas noches, Marta. Vita se sintió satisfecha. Ese arreglo le daba más tiempo, aunque se suponía que el barco zarpaba a las 7:30 de la mañana. Quedaba a resguardo de cualquier retraso. Lo que necesitaba era que el barco estuviera fuera del puerto antes que descubrieran su fuga. Después de eso ni Lady Crowen ni Edward Davenport ni Marta podrían hacer nada. Su valija estaba ya cerrada. La carta escrita. Vita se levantó y se acercó a la ventana. El aire cálido y suave le causó una salvaje excitación. Por primera vez en su vida actuaba por propia iniciativa. Iba a hacer algo que deseaba sin que la impulsaran sus padres, institutrices, doncellas, sirvientes, ni siquiera su conciencia. No sentía remordimientos. Jamás habría planeado algo así si su padre no quisiera obligarla a casarse con un hombre que detestaba. Desde el principio había comprendido que ningún argumento lógico podría ayudarla, y que por mucho que le suplicara todo sería un desperdicio de tiempo y energías. Su padre estaba convencido de que ese matrimonio era lo mejor para ella y el argumento era irrefutable. Nada que dijera o hiciera lo haría cambiar de opinión. Y sin embargo, para Vita casarse con Lord Bantam era lo mismo que suicidarse. Todas sus esperanzas de felicidad, todos sus sueños y anhelos de lo bello y espiritual serían destruidos. Le era difícil recordar desde qué edad había comenzado a soñar con el hombre de quien se enamoraría, pero siempre había estado allí, en sus pensamientos, como un hombre diferente de cuantos conocía y que poseía todas las cualidades que ella deseaba en un marido. Tal vez porque era muy hermosa. Sus institutrices siempre habían sentido que debían enseñarle acerca de las cosas bellas que existían en el mundo. El Taj Mahal, que un hombre había construido para la mujer que amaba, las pinturas de Botticelli, la poesía escrita por quienes habían amado y sufrido. Todo eso había hecho que Vita anhelara la inspiración de un sentimiento espiritual y perfecto. Cuando tenía 13 años había leído a Lord Byron solo porque una institutriz había dicho que sus poemas no eran adecuados para su edad. También leyó a Shelley y a Keats y devoraba cuanta novela romántica encontraba a su alcance. Había algunas en la biblioteca de su padre, pero la mayor parte provenía de amigas que al prestárselas siempre decían: no se lo vayas a contar a mamá.
Eran historias de romances que humedecían sus ojos y las hacían suspirar porque sentían que para ellas sería imposible conocer ese amor que según la tradición de la época solía terminar en un lecho de muerte junto a un enamorado que sollozaba con amargura. Sin embargo, a Vita no le interesaban los lechos de muerte, deseaba vivir y pensaba que como su prima Jane ella también sería capaz de buscar y encontrar el amor perfecto. No sabía qué sentiría cuando el hombre amado la tomara en sus brazos y la besara, pero de algo estaba segura. Sería muy diferente de lo que sentía cuando Lord Bantam la tocaba. Numerosos hombres le habían besado la mano y le habían susurrado al oído palabras apasionadas mientras bailaban o paseaban a través de un jardín iluminado por linternas. Pero jamás había permitido que la besaran en los labios. Había decidido que eso lo guardaría para el hombre que alguna vez amaría y con el que se casaría. Ahora, con una sensación de desaliento, pensó que si no tomaba precauciones, el único marido que tocaría sus labios, a menos que su prima Jane pudiera ayudarla, sería Lord Bantam. Lo detesto, pensó enfurecida. Entonces presintió que en algún lugar más allá de la oscuridad y de las estrellas, en un mundo que estaba al otro lado de las olas que se estrellaban dejando una blanca estela, existía un hombre que la amaría y a quien ella anhelaba amar. Sentía que debía emprender un largo peregrinaje para encontrarlo y quizá él también lo haría rumbo a ella. Todo su ser se estremeció en un grito de ayuda que descendía a los confines del tiempo y del espacio. «Ven a mí, déjame encontrarte», suplicó desde su interior. «Déjame conocer el verdadero amor. El amor que es parte de la belleza del universo. Del mar. De las estrellas. Del cielo». Sintió como si su voz partiera sobre el agua y esperó una respuesta, pero solo escuchó el silencio de la noche que acentuó su sensación de soledad. «Estoy sola», pensó, y tuvo miedo.